Si has estado en una relación conflictiva, complicada, con una persona que constantemente pareciera que se ofende fácilmente o que explota y tú nunca sabes cuándo va a explotar y cuándo no contigo, si a veces se porta como si te quisiera mucho, es muy agradable, es muy fácil de convivir con esa persona, es encantadora de hecho, y otras veces pareciera que tú fueras la peor persona y se desquita y explota contigo con mucha facilidad. Es posible que estés con una persona que es muy egoísta, egocentrada, de esas que llamamos narcisistas. Cuando estas personas tienen una relación cercana contigo de familia, de pareja o íntima y es importante esa relación para ti, es muy probable que intentes cuidarla, que intentes que las cosas vayan de la manera más armónica posible, no tener conflictos y bueno, estar en los mejores términos posibles. ¿Quién no quiere eso para sus relaciones principales? Muy probablemente, independientemente de lo mucho que te esfuerces, llega un momento que esa persona truena contigo, se siente mucho, te deja de hablar o desaparece. También es posible que te cambie por otra persona, que se enamore de alguien más, que te deje de querer. Pero a veces el trato es como si te tuvieran atravesado, como que no te soportaran. Incluso pueden llegar a hacer cosas muy crueles y algo que puede hacerte mucho daño, aparte de la conducta de la persona narcisista, es el intento de entender esta experiencia de una manera mal enfocada. Y es cuando te empiezas a preguntar, ¿qué fue lo que le hice? Si esto es algo que tú piensas con mucha frecuencia, si cuando alguien te trata mal, tú lo que tiendes a pensar es, wow, ¿qué fue lo que hice? Y de verdad tratas de estar pensando una y otra vez en lo que dijiste, lo que hiciste, si lo pudiste haber dicho mejor, si lo pudiste haber dicho de otra manera. Y tu pensamiento realmente acerca de eso no te da respuestas, pero además te desgasta mucho. Si te sientes muy mal cuando una persona te trata mal, este video es para ti. Principalmente porque sin darte cuenta, el hecho de que tu tendencia a preguntarte esto cuando a ti es a quien le están tratando mal es algo que puede engancharte en relaciones de muy largo plazo con personas abusivas, con personas agresivas, con personas manipuladoras o chantajistas. Y esto no es algo que tú quieres, no lo haces de manera voluntaria ni consciente, pero sí puede ser un factor que te vuelve más susceptible a engancharte en este tipo de relaciones. Y el peligro de estas relaciones es que son relaciones muy vampirescas, en donde van a tomar de ti, en donde se nutren de ti favores, atenciones, autoestima, dinero, casa, comida, sustento y otro montón de cosas a costa tuya y no van a formar relaciones que son recíprocas en estos sentidos contigo. Es muy probable que si te revisas tienes algunas cosas en tu manera de pensar, en tu forma de conducirte y de entender las relaciones que forman como tu personalidad, que de hecho no es que sean defectos, son cosas que pueden funcionar maravillosamente bien en el contexto de relaciones con personas que no son muy narcisistas. Una de estas se llama locus de control interno. Esto quiere decir que cuando algo sucede en tu vida, ya sea bueno o malo, tú tiendes a atribuir eso a causas personales tuyas, a tu esfuerzo, a tu personalidad, a algo que no hiciste bien, a lo que dijiste, y tomas parte activa en que si algo sale mal, lo solucionas, tomas responsabilidad. El hecho de tomar responsabilidad sobre lo que nos sucede no es en sí algo malo, no representa un defecto. Y cuando es verdad que es tu responsabilidad que algo salga bien, que algo salga mal, corregir un error, revisar qué fue lo que hiciste para poder hacerlo mejor, te puede aportar mucha sabiduría, te puede ayudar a aprender de la experiencia de los errores cometidos en anteriores ocasiones, te puede ayudar a entender con mayor complejidad lo que pasa a tu alrededor, de modo que tú puedas aportar algo o puedas hacer algo. O sea, tener locus de control interno puede hacer que tomes responsabilidad, lo cual es algo positivo. Porque las personas con locus de control interno casi siempre trabajan para solucionar los problemas, ponen atención, se dedican a buscar información, a aprender, a entender, se implican
directamente en colaborar a resolver un problema con alguien o a un problema de algo que pasa. Y esto es algo que ayuda a que sean constructivas en la manera como abordan problemas comunes o los problemas personales. Incluso cuando hay cosas, por ejemplo, que no se deben directamente a cualidades personales suyas, tienden a fijarse en aquello que sí pueden cambiar, en aquello que pueden hacer o en aquello que es su responsabilidad. Entonces, todo esto puede tener muy buenos resultados. Enfocar la vida con un locus de control interno hace que quienes tienen un locus de control interno también cada vez más adquieran aptitudes, habilidades, conocimientos que de hecho sí les permiten ir resolviendo todo aquello que efectivamente está en sus manos. Cuando tu apreciación es correcta, cuando efectivamente eso que salió mal o eso que sucede o el problema al que estás enfrentando, realmente tu atribución es correcta y tiene por lo menos algo que ver contigo y tú tienes algo que puedes cambiar para cambiarlo. El problema es cuando estás con una persona realmente narcisista, porque muchas personas narcisistas, inmaduras o complicadas, tienen lo opuesto, que se llama locus de control externo. Estas personas, de manera muy conveniente, normalmente atribuyen a causas externas a ellos, a la suerte, a los demás, a ti, principalmente si eres la persona más cercana a ellos, lo que sale mal. Porque todo lo que sale bien, lo que es correcto, lo que los hace ver bien, entonces eso sí se lo enchalecan. Eso sí es por inteligentes que son, por buenos para hacer las cosas y por muchas cualidades personales que esas sí son suyas. Y cuando una persona de verdad es narcisista, en serio tiene un filtro muy selectivo para ver la vida en general. Entonces, para verse muy bien a sí mismo, para conservar la idealización que tiene de su propia imagen, es muy posible que siempre esté como seleccionando de todo lo que sucede sus cosas buenas, lo que le refleje la creencia que tiene de sí mismo como persona inteligente, capaz, preparada, maravillosa, buena persona, buen amigo, buena escucha, buena pareja, bueno, todo. Y que si algo sale mal, no es su culpa. Imagínate lo que sucede cuando una persona con locus de control interno que toma responsabilidad de asumir también la culpa, entra en una relación con alguien que tiene básicamente un locus de control externo, es decir, echa la culpa de todo lo que no está bien y nada más toma la responsabilidad en donde le conviene, de lo bueno. Esto pasa con muchos perfiles de personas que son manipuladoras, que son egoístas, que son inmaduras, que son egocentradas, que tienen un ego infladísimo. Para quien tiene un locus de control interno esto resulta muy confuso, porque vas a terminar tú siendo responsable incluso de sus sentimientos hacia ti. Una persona con locus de control externo, cuando sus sentimientos hacia ti cambian, te quiere menos, está enojado, se frustra contigo. Hay algo, por ejemplo, que tenía una expectativa muy alta de ti acerca de algo irreal, demasiado exigente o demandante, y tú no cumples con eso, no se hace responsable de que es su expectativa impuesta hacia tu persona, lo que genera el sentimiento de frustración. Cuando siente frustración, no se responsabiliza del proceso cognitivo, mental, de todo lo que pensó que la hace sentir o frustrado o enojada, o por ejemplo, de cómo su atención a todo lo que no le gusta de ti está haciendo que te devalúe y cómo la falta de atención a lo que haces bien, a lo que aportas, a lo que eres, a las cualidades que tienes, a tus puntos más atractivos es lo que hace también que te devalúe. Las cosas que están mal, hasta sus sentimientos de hostilidad, de invalidación, de rechazo hacia ti, son tu culpa. Es decir, la persona de locus de control externo, para no tener ni siquiera que cambiar la idea que tiene de lo maravillosa que es, buena persona, buen amigo y todo eso, entonces cuando siente algo que es desagradable, cuando se porta incluso, por ejemplo, grosero contigo, cuando explota contigo, cuando te trata mal, cuando te miente, cuando te engaña, cuando llega a ser agresivo o a insultar, a despotricar, diríamos por acá,
La culpa la vas a tener tú, de sus sentimientos y de sus acciones, porque su concepto es que es una buena persona, que es tolerante, que es buen amigo, que es paciente, que siempre ha sido leal. De verdad tiene ese concepto de sí mismo como muchas veces no solamente intelectualmente superior, sino también como, como buena persona, como moralmente superior, como que las cosas las hace bien. Si hay algo que hizo que es inadecuado, que se podría hacer mal, no es su culpa, es tu culpa. Y lo dicen muchas veces convencidos de que efectivamente es tu culpa. Es más, pueden llegar a estar doblemente enojados. Uno por el enojo por la propia frustración que se generan por esta manera de pensar acerca de ti, y otro porque tú los hayas hecho sentir. Es más, si se enojan contigo, te gritan en público, te tratan mal en alguna situación en donde ellos realmente se alcanzan a ver mal por la manera como te están tratando, también puede ser que se sientan doblemente enojados contigo porque tú provocaste una situación que los hizo sentir cosas que no querían sentir, hacer cosas que no querían hacer. Ellos fueron los que se vieron mal. Todo eso hace que de verdad se convenzan que la culpa es tuya. Es decir, este proceso de autojustificación les funciona para no tener que considerar que pudiera ser que estén equivocados, que a lo mejor la manera como se están portando contigo es egoísta, es grosera y no coincide con la imagen de buena gente que tienen de ellos. Incluso puede pasar, por ejemplo, cuando ellos son negligentes o indiferentes contigo, o fríos, desinteresados, cuando no te escuchan, no te prestan atención, no participan en las responsabilidades que tienen comunes para el bienestar de la pareja o de la familia o de la empresa donde trabajan o de la familia, lo que sea. Cuando ellos no están haciendo su parte, la culpa, ¿de quién crees que es? También tuya. ¿Por qué? Por demandante, porque nunca te fijas en lo que sí hacen, porque no los dejaste hacerlo, porque no les dijiste que tenían que hacerlo, porque no se los dijiste bonito, porque se los dijiste en un tono muy fuerte y no les gusta que les hables así, porque eres mandona o mandón, porque todo quieres que se haga como tú quieres y ellos no van a hacer eso. O sea, porque lo dijiste bonito, porque no lo dijiste, porque lo dijiste feo. Es tu culpa que ellos no hayan hecho algo. O, por ejemplo, si tú quieres hablar con ellos de que para ti es importante que te presten atención y trabajar sobre la relación porque la distancia se está incrementando, que su indiferencia te duele, entonces van a voltear y van a decir, otra vez hacer problemas, que no nada más buscas drama. Yo estoy bien, estoy aquí viendo la televisión de lo más tranquilo cuando tú llegas inventando un problema y queriendo que yo te lo resuelva. Eres demasiado demandante, sensible, insegura, pero lo dicen en un tono como descalificador, ¿no? Porque de su indiferencia también la culpa la vas a tener tú. Es impresionante, pero realmente se lo creen. Y una persona muy narcisista realmente hace muchas cosas por activa y por pasiva, por omisión y por comisión, que dañan a otras personas, que lastiman el corazón o simplemente que hacen que todo funcione más difícil porque cargan demasiada responsabilidad en otras personas sin pensársela ni tantito. ¿Y qué crees? Eso se siente. Eso o da coraje, o se siente la tristeza y se siente la distancia, o captas la manera grosera, francamente, como te pueden estar sintiendo y sientes vergüenza, o te duele. Y también de tus sentimientos la culpa es tuya. No lo que hicieron, no lo que dijeron y no lo que pasó, tuya. Incluso, por ejemplo, si tú te das cuenta que te están mintiendo, que están hablando con otras personas de manera muy insinuante, muy coqueta, o que te ocultaron que tenían cierto dinero y nunca supiste de eso, o que usaron tu dinero de maneras que tampoco te comentaron, te llegas a dar cuenta y reclamas algo, la culpa también es tuya, porque te tuvieron que mentir por cómo te pones. Mira nada más cómo te pones, o sea, ve nada más las cosas que les estás diciendo. ¿Cómo quieres que lleguen y simplemente te digan la verdad así como va? ¿O eres tú quien se está imaginando cosas que no existen? ¿O eres tú quien no les prestaba atención y pues no les quedó de otra? Tenían que buscar la atención en otro lugar. Si tú no tuvieras un locus de control interno
y tomaras tanta responsabilidad acerca de lo que sucede en la relación, probablemente te darías cuenta más fácil que esto es una manipulación, que te están volteando la tortilla, que te están echando culpa de cosas que no conoces. Pero si tienes un locus de control interno muy marcado, probablemente hagas el intento de entender qué es lo que te está queriendo decir, qué pudiste haber hecho mejor, qué te faltó, qué fue lo que no viste, de qué manera es que tú provocaste que te tratara tan mal. ¿Cómo es que diste a entender algo que no era? ¿Cómo es posible que hayas hecho algo que pareció que estabas coqueteando con alguien cuando no lo estabas haciendo? Que ni por aquí te pasaba. ¿Cómo fue que pasó todo esto y te lo atribuyes a ti? Una persona narcisista, cuando más mal te trata, más se justifica él mismo, más razones ve para tratarte mal y más chiquito te ve a ti. Es decir, mientras más mal te trata, más mal te ve y más justifica lo que te hace. Y si lo que te hace es más fuerte, más agresivo, más injusto, más tiene que justificarlo. Aquí el asunto es que si tu locus de control es interno, aún en cosas que realmente no son tu responsabilidad o que no puedes cambiar, puedes incluso llegar a pensar que el maltrato es culpa tuya, que su indiferencia es culpa tuya, que sus cuernos son culpa tuya, que el ocultamiento de información y las mentiras son culpa tuya, que tus sentimientos de dolor, de tristeza, de frustración o de enojo provocados por la dificultad que hay en la relación, también son culpa tuya, también están mal. Y esto hace que cargues demasiada responsabilidad e incluso que puedas tú hacer el proceso inverso. El narcisista se justifica a sí mismo y todo lo que hace que lastima a otras personas con este proceso de autojustificación. Y si tú tienes un locus de control interno, muy probablemente lo que suceda es que tú vas a hacer el proceso de justificar las acciones, las palabras y las omisiones del narcisista precisamente por tratar de entender tu responsabilidad desde la perspectiva del narcisista. Y esto, la verdad es que te pone muy vulnerable a ti. Porque el narcisista, mientras más mal te trata, digamos, más importante se ve, más chico te ve a ti, y tú posiblemente veas al revés, más tus defectos, tus errores, tus omisiones, lo que podrías cambiar, lo que pudiste haber dicho mejor, que hacerte la pregunta correcta, que es, en vez de ¿qué le hice? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué se enojó conmigo? ¿Qué fue lo que hice mal? A ver, ¿quién es esta persona? ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Cómo piensa esa persona que justifica tanto lo que te hace? Esa sería la pregunta correcta en este caso. Pregunta que una persona narcisista jamás se va a hacer a sí mismo. Así que probablemente la tengas que hacer tú y contestarla tú, porque para un narcisista, si no te quiere, es tu culpa, si te abandona, es tu culpa, si te deja de hablar, es tu culpa, si se queda con cosas que no eran suyas y eran tuyas, es tu culpa, si aprovecha una situación, es tu culpa, si tú estás triste, es tu culpa, si estás frustrado, es tu culpa, si todo eso, es tu culpa. Entonces, el punto delicado es este. Si se junta una persona muy narcisista para quien de todo la culpa la tiene el otro, con alguien que asume demasiada responsabilidad más allá de donde le corresponde por cosas que ni siquiera están en sus manos, como el estado de ánimo de alguien, el amor que alguien siente por ti o no, la atracción que alguien siente por ti o no, que sea mentirosa o sea una persona honesta, que sea comprensiva o no, que explote fácilmente o no, eso no es algo que puede cambiar a voluntad tuya o que tú puedes hacer algo para cambiar eso. Si tú tiendes a asumir este tipo de responsabilidades sin darte cuenta si esto es algo que te corresponde o no, es algo que el narcisista puede aprovechar para que tú seas su bote de basura y el culpable de todo su lado oscuro, de todo lo que hace mal, incluso de lo que te hace mal a ti. Otra característica que en realidad es una característica positiva también y que las personas narcisistas aprovechan mucho y que si tú no te das cuenta de la dinámica de relación que tienes con alguien narcisista, te puede meter en muchos problemas, es la flexibilidad. La flexibilidad en sí es la capacidad de cambiar de idea cuando la realidad nos refleja que nuestras creencias están equivocadas o que nos faltaba información y datos con los que ahora podemos entender algo desde una perspectiva distinta, ampliar lo que pensábamos. Cuando nos podemos cuestionar nuestros prejuicios o lo que pensamos de alguien cuando esté equivocado. Cuando podemos vernos como nos ven otras personas, también necesitamos flexibilidad. Cuando podemos adoptar nuevos conocimientos, nuevas creencias a partir de la experiencia y podemos aprender de los errores, también estamos empleando la flexibilidad cognitiva. Es esta capacidad de ampliar perspectiva y sobre todo
de cambiar nuestros conceptos, nuestra manera de pensar de alguien, de algo o de alguien o de nosotros mismos, o la perspectiva que tenemos cuando integramos nueva información que nos hace ver que eso que nosotros veíamos estaba incompleto o equivocado. Para poder tener flexibilidad cognitiva y hacer estos cambios, tenemos que trabajarle mentalmente, tenemos que tener la voluntad de intentar entender las cosas desde la perspectiva de otras personas, de integrar información, de cuestionarnos, de permanecer como abiertos a la posibilidad de que las cosas no sean como las vemos. Y para esto necesitamos intentar entender qué otros ángulos tienen, qué otras ideas o formas o puntos de vista valiosos puede haber en otras personas, o a darnos cuenta con cierta humildad también de que no lo sabemos todo, que puede ser que haya información que no estemos tomando en cuenta. O sea, hay que trabajarle. A la flexibilidad cognitiva es un esfuerzo mental complejo, pero también es una actitud de relativa humildad en la que podemos distinguir que solo podemos ver una parte del asunto. No podemos darnos cuenta de todo. Somos humanos y tenemos limitaciones. Así que puede haber alguien o la realidad misma o algo que nos aporta datos que no tenemos siempre. La flexibilidad implica estar como en una constante búsqueda también de la verdad y adecuarnos a la verdad. Cuando la realidad se impone, nosotros nos flexibilizamos. Esto a veces te mete en problemas porque tus intentos de entender por qué se enoja contigo, por qué te ve como te ve, por qué te mintió, por qué piensa que tú eres capaz de tal o tal cosa cuando no. Tus intentos de entender posiblemente sean manipulados y de manera deshonesta a veces, o a veces porque de veras el narcisista se está autojustificando constantemente para llegar a pensar que tiene razón. Es decir, el narcisista no tiene la flexibilidad para cambiar de perspectiva tan fácilmente. Además de que su visión está muy sesgada a evitar responsabilidad, saberse más maravilloso y más encantador y más, muchas cosas que tú. Entonces es probable que tu flexibilidad cognitiva más bien te deje confundido y que incluso, por ejemplo, te haga perder tu propia perspectiva intentando entender la perspectiva manipulada o torcida que la persona narcisista te da, incluso de ti mismo, y puedes llegar a dudar mucho de ti. Esta habilidad de flexibilidad es mucho de lo que usa una persona narcisista para hacerte gaslight, confundirte o invalidarte. No por eso tienes que renunciar a ser flexible, porque es esencial la flexibilidad para aprender de los errores, para corregir errores, para aprender nuevas maneras de hacer las cosas o de resolver problemas, para aprender cosas que no habías entendido de ti, para darte cuenta de tus prejuicios cuando los tenemos, porque prejuicio es una generalización que hacemos de algo. Puede tener sesgos, puede tener errores. Si no estamos abiertos a ver eso, pues nos vamos a ir en la vida a base de cosas que no son la realidad, y eso no nos conviene, no nos sirve, no nos permite aprender. Pero tenemos que escuchar también el con quién estamos hablando para no hacerlo con personas que ya sabemos que nos manipulan, que son muy egoístas, que son muy egocentradas, o que notamos que no se están flexibilizando, no están escuchando. Aquí tenemos que verlo desde otra perspectiva. Tenemos que ser lo suficientemente flexibles para entender que estas personas no están actuando como nosotros estamos actuando, sino en base a un egocentrismo, ego muy grande y egoísmo con el que tenemos que cambiar la manera como entendemos lo que nos está haciendo o lo que nos está diciendo. Otra característica que es muy explotada por las personas narcisistas en la relación que tienen con otros, y en este caso contigo, es la capacidad de conciencia, básicamente también conciencia moral. Hay cosas que desde la escala de valores que nos permite tener una vida en sociedad de respeto y segura, es decir, donde todas las personas que forman parte de esta familia, de esta pareja, pueden estar seguros de que sus derechos no van a ser explotados o pisoteados. Esa seguridad es necesaria para el buen funcionamiento de las relaciones. Entonces, la conciencia moral nos hace entender lo que es correcto, incorrecto, y la culpa, lo que le duele al otro o lo que hacemos. La culpa nos hace también entender la responsabilidad que llevamos en cuidar nuestras palabras y nuestras acciones para no dañar a otras personas, porque entendemos lo que les pasa. Cuando nos damos cuenta que nuestro comportamiento es adecuado o inadecuado, moralmente correcto o incorrecto, pero no contamos con tanta empatía, este sentimiento se llama vergüenza por actuar mal, por actuar de maneras que no son correctas o que no nos hacen ver bien, y la culpa nos hace sentirlo más desde la parte de conciencia, de empatía y de comprensión profunda de
las consecuencias que nuestras palabras y nuestras acciones tienen en otras personas. Ya sea vergüenza o empatía, pueden ayudarnos a tener un comportamiento socialmente adecuado cuando están bien reguladas, cuando son sanas. El detalle es que muchas personas o psicópatas de personalidades antisociales, narcisistas, complicadas, en una discusión contigo, en una conversación, muy probablemente no tengan como objetivo entenderte a profundidad, comprender tus motivaciones, tus sentimientos, simplemente para conectar y entender mejor cuáles son los efectos que tienen sobre ti sus palabras o sus acciones. Su objetivo es tú hagas ciertas cosas que a ellos les interesa que hagan, obtener un beneficio o evitar una consecuencia negativa. Casi siempre son esas, nada más. Entonces, la comunicación que tienen contigo probablemente explote tanto tu sentido de vergüenza como tu sentido de culpa. Y muchas de estas personalidades tienen una capacidad muy disminuida para sentir culpa, porque la culpa requiere una profunda comprensión de los efectos que tienen sobre los sentimientos, la condición económica, la imagen de otras personas, sus palabras o sus acciones, y darse cuenta de la responsabilidad que tienen. Y este proceso no lo hacen, así que llegan a sentir esta tristeza o pena de la culpa, pues mucho menos que otras personas. Algunos casi nada. Y las personalidades que todavía están más desorganizadas, como la psicopatía, ni siquiera les importa mucho qué imagen dan, el juicio moral y si el comportamiento es correcto o incorrecto. De hecho, quien se porta de manera correcta, tiene escrúpulos, tiene culpa y tiene vergüenza, les parece tonto. Así como que no lo soportan mucho. Y explotan esos sentimientos muchas veces porque se les hace muy fácil manipular a una persona que siente culpa, que siente vergüenza y que esos son sus puntos vulnerables. Entonces empiezan a jalar los hilos pues simplemente para sacar un provecho. Entonces, si tú observas que esta persona te está usando, no entiende ni hace el intento por entender tus sentimientos, tu perspectiva o la de otras personas, estamos hablando de una persona con altos niveles de egocentrismo, de egoísmo, por los que usa a otras personas como medios para lograr sus fines y que muy probablemente es posible que explote tu capacidad de sentir culpa y de sentir vergüenza que implica la conciencia. Tampoco, por lo tanto, le interesa esta conciencia, por ejemplo, moral de hacer lo correcto o lo debido o seguir las reglas, porque esta es otra forma de conciencia que tampoco tienen, porque ellos se consideran superiores o especiales. ¿Esto qué quiere decir? Las reglas están hechas para los demás, para las personas que están al mismo nivel, no al nivel de ellos, y que se tienen que regir por las reglas. Si pueden, incluso manipulan las reglas para que se acomoden más a su conveniencia. Y si se sienten con todo el derecho, si una regla no les conviene, pues se la saltan, no la siguen y no les importa absolutamente nada. Pero sí pueden hacer que para los demás, que sí es importante tener un comportamiento correcto, pues lleguen a sentirse culpables o expuestos por no seguir las reglas del juego, ¿no? Entonces, este egoísmo y este egocentrismo, cuando tú tienes locus de control interno, flexibilidad cognitiva y capacidad de conciencia, pueden ser mal usados. Por eso se llaman personalidades como vampirescas, porque aprovechan muy buenas cualidades de otras personas para sacar provecho. Entonces, no se trata de que dejes de tener esas cualidades o estas características. De hecho, yo creo que las tienes porque normalmente funcionan. Con otros perfiles de personas son cosas que mejoran las relaciones, profundizan los vínculos, ayudan a la buena convivencia. De hecho, nos hacen sentir más seguros en una sociedad donde sabemos que respetamos los derechos de otro y van a respetar los nuestros. La verdad es que así se vive con mayor seguridad. El orden en la vida social pues sirve como lubricante, digamos, para evitar encontronazos, conflictos, violencia. Entonces es importante. Entonces todas estas son cualidades, son importantes y permiten la sana convivencia. Solamente que si no sabes detectar a personalidades de estos perfiles de la tríada oscura, maquiavelismo, exceso de narcisismo, psicopatía, es posible que estas grandes cualidades se exploten en tu contra y ahí sí es importante que no flexibilices tanto. Entiéndete a ti,
Ponte en tu punto de vista, protege y date cuenta que no porque tú actúes con estas características, el otro es capaz de hacer lo mismo contigo. Y esto no te lo van a decir sus palabras, te lo van a decir sus acciones. Observa, presta atención e intenta no justificar, solo para mantener la idealización o los sentimientos que tienes acerca de esa persona, no justificar el abuso, la negligencia, la manipulación, la invalidación, la humillación, pensando qué fue lo que hice yo, ¿no? No es tu culpa y mejor pregúntate, a ver, ¿de verdad no será narcisista? ¿Qué es lo que le pasa a esta persona? ¿Cómo es capaz de hacer este tipo de cosas? Eso te puede dar las respuestas que estás necesitando, no el qué fue lo que hice yo. El abuso de otra persona, el que hace otra persona hacia ti o hacia los demás, es una decisión personal de la persona abusiva, no tu culpa o la de otras personas. Me despido con esto, espero que el video te sirva. Por favor, si te gustó el video, regálame un like, y si quieres recibir más información acerca de este y otros temas similares, suscríbete al canal o escríbeme a mi correo electrónico con esa solicitud y próximamente haremos algún otro video con ese tema para que te pueda ayudar a protegerte en caso de ser necesario. Te mando un enorme abrazo, con cariño, Ana.